2 de abril de 1982. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más. Un pequeño homenaje a los 649 héroes que hoy son guardianes de nuestra soberanía en las islas. Y a todos aquellos que aún guardamos un gran dolor en nuestros corazones. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Estamos nuevamente aquí a través de ITEL Televisión en otro encuentro de Voces de mi Gente. Y como lo veníamos anunciando hace unos días, hoy vamos a tener un día especial. Estamos en un 2 de abril conmemorando el 37 aniversario de Malvinas, de esta gesta que pasó a la historia, pero que es parte de la historia de nuestra Argentina. Y por ello, hoy tenemos invitados. Tenemos invitado a Claudio Hermosa, profesor de historia. Tenemos invitado a Miriam Romero y a Jorge Bouchet, combatiente en Islas Malvinas. Y también la música. Vamos a ir no solo charlando con ellos de todo este acontecimiento histórico, sino también vamos a ir mechando con un poquito de música que nos van a traer Diego McIntyre junto a Darío Ruiz Díaz. Pero también tenemos otro invitado, es Germancito Duarte, que nos está acompañando aquí en nuestros estudios. Así que bienvenidos a todos, nos sentamos y ya comenzamos a charlar con ellos. ¿Cómo están, muchachos? Un gustazo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Es un gusto que estén con nosotros y en este día tan especial, ¿no? Este día que por allí uno no se imagina de todo eso, ese acontecimiento. Realmente yo pensaba anoche, después que invitaba a Jorge, decía, ¿qué le pregunto a Jorge? Imaginémonos un poquito, ¿cómo fue eso de estar ahí en Malvinas? Pero ya vamos a estar charlando con vos, Jorge. Claudio, muchas gracias y vos también, profesor de historia, seguramente has estudiado y sabés, porque esto ya pasa parte de la historia de nuestra Argentina, pasa a ser parte de nuestra historia, ¿no? Y ¿cómo se produce esto de la guerra de Malvinas? ¿Por qué fue el motivo de la guerra de Malvinas? Si es que vos me podés responder. Bueno, lo que pasa, Felipe, en primer lugar es que estamos en una etapa final del golpe de Estado. Ajá. Un golpe de Estado que ya fue perdiendo una cantidad de recursos
bueno, que fue usando como para que la población esté enganchada, si se puede decir, de algún modo, aún con tanta violación de derechos, gran parte de la sociedad seguía como tolerando, aceptando, si se puede, si vale la palabra, el golpe de Estado, pero le estaban quedando muy pocos recursos. Cuando hubo una presidencia un poquito más blanda, como fue la de Viola, la corren enseguida y traen otra vez un dirigente duro, como es Galtieri. Y se va a acudir a un recurso que es nada nuevo en la historia universal, que es una guerra. A todos los presidentes les encanta una guerra porque ellos saben que con la guerra pasan a la historia y es una manera de unir a un pueblo. O sea que cuando uno lo mira a la distancia no es ninguna novedad que se busque una guerra porque es se apunta a eso. Y es así que con Galtieri va a venir lo que va a venir. Nosotros tenemos desde 1833 a los ingleses en las islas, era una idea, una iniciativa, ellos creyeron que acertada, poder tomar las islas. ¿Por qué se acude a una guerra y no a otra cosa? Porque si hay algo que oficia como unión, siempre va a ser el pabellón nacional y el patriotismo. Lo que pasa es que en el medio de esto falta algo, al menos a nosotros nos falta como argentinos, ¿no? Nos faltó siempre y faltaba mucho en ese momento, que tiene que ver con la educación. ¿Está? Es decir, una pequeña fusión que nosotros no conocemos, que es fusionar la educación con el patriotismo. Entonces, una persona con educación no sale rapidito con la banderita a saltar. Una persona con educación dice, a ver, ¿cómo es esto? Yo soy patriota, tengo la bandera en el corazón, pero ¿a qué nos están llevando? Cuando nos falta educación, hablo de la educación, de la formación de las escuelas, ¿no? Que era el escenario que estaba en esa época y que sistemáticamente estaba preparado así, vaciarnos de contenido las escuelas. Era genial que ellos hagan lo que hicieron, porque iban, entre comillas, a engrupir a la población como lo hicieron. Entonces, pasó lo que iba a pasar. Apenas se anuncia la plaza se iba a llenar. Inclusive yo hoy escribí un artículo acerca de lo que pasó acá en Chajarí, que muchas veces poco se habla. ¿Qué pasó acá en Chajarí el 2 de abril? Pero bueno, fue en primer lugar una cuestión de pasión, de patriotismo, de emoción, de mucha emoción. Y después poquito a poquito fuimos encontrándonos con una realidad que fue muy triste y extremadamente injusta con nuestros gurises. Es más, cuando se escuchaba, ¿no? Los anuncios que hacían por radios, yo no sé si nos mentían o no, pero siempre era como que si Argentina iba ganando o iban retrocediendo las fuerzas inglesas y que no iban a entrar y que, bueno, que íbamos a ganar esa guerra. Pero creo que fue todo por esas noticias que tal vez fueron mentiras o algunas. Pero mentiras, Felipe, que continuaron durante muchísimo. Mirá, yo me acuerdo allá por los años 90, nunca me voy a olvidar un acto del 2 de abril. Todavía trabajaba en la parte de ceremonial y envían del Congreso medallas para que en el acto del 2 de abril se condecoren a la gente que teníamos como veteranos de guerra en cada una de las comunidades. Cuando recibimos las medallas del Congreso de la Nación, había medallas para los militares de carrera. Para los soldados no. No había para los soldados. Vos imaginate, nosotros desde un gobierno municipal, ¿cómo hacemos un acto? Que a los que más homenajeamos, porque a los que más sentimos, digamos, los sentimos desde el dolor, son a nuestros gurises, y había medallas del Congreso de la Nación en una etapa democrática en los años 90, solamente para los militares de carrera. Hubo que salir con el intendente de esa época a ver, bueno, pero ¿cómo hacemos el acto? ¿Y qué le damos de nuestra parte a nuestros gurises? Como para que eso nadie lo sepa y que no queden ahí pintados nuestros verdaderos héroes, ¿no? Sin subestimar al resto.
pero esa cuestión de mentira y esa cuestión de injusticias han permanecido durante muchísimo. Los medios han tenido mucho que ver con todo eso. Muchísimo que ver. Sí, seguro. Jorge, ¿vos estabas en qué división, en qué regimiento, dónde estabas haciendo el servicio militar? No, yo era suboficial de la Infantería de Marina. Ah, suboficial. Antes que ¿Infantería nada, de Marina? Sí, Mirá. antes que nada, qué triste sentirse, ¿no es cierto?, que después de haber entregado todo en una gesta, ser visto, como señala Claudio, como el furgón de cola de una dictadura militar. Es doloroso y es triste, porque nosotros cuando fuimos al combate la idea no era salvar a esa dictadura en decadencia, Claro, sí. sino realmente queríamos llevar a cabo la enseñanza que recibimos en nuestra escuela primaria, ¿no? Seguro. Yo me acuerdo mis maestras casi a diario hablaban de las Malvinas Argentinas. Y es un poco lo que cuenta Claudio, es el problema, ¿no es cierto?, de que somos un país, una nación, no país, una nación joven, donde el ser nacional todavía se está gestando, no está formado totalmente. Entonces somos apasionados por aquello de europeo que tenemos, de italiano, por ahí. Sí, sí, sí. Somos exitistas. Sí. Salimos, como él dice, con la banderita todos, ¿no es cierto?, nos dejamos llevar por por una información falsa o no, y eso es falta es parte de nuestro ser actual, ser nacional, que no es el ideal del ser nacional. Y la historia acá, ¿no es cierto?, se basó en aquel catecismo para la historia que escribió Juan Amanso, muy acotado, muy chiquitito, muy en un cronograma casi confuso, porque acomodamos nuestra historia de acuerdo al almanaque. Si a un chico, cuando está aprendiendo historia, le preguntamos qué fue primero, si la Revolución de Mayo o el descubrimiento de América, seguramente va a decir la Revolución de Mayo porque está antes de octubre, porque fue en mayo, Claro. y el descubrimiento de América fue en octubre. Falta trabajar más la historia, Totalmente. falta consolidar la historia, y un poco aquellos que vivimos la gesta del 82, los pocos que estamos quedando, ¿no es cierto?, porque ya somos una especie en decadencia, en decadencia no, en vías de extinción. Sí. Queremos contar la verdadera historia y el sentimiento patriótico que se dio en ese entonces, como para que la historia se escriba dentro de todo lo posible en blanco y negro, sin pinceladas políticas, sin pinceladas de ningún tipo. Por eso te hemos invitado, Jorge, porque vos fuiste parte de esa gesta y ya vamos a seguir contando sobre ello. Y también a Miriam Romero, muchas gracias, Miriam, por estar, que ella... Gracias por la invitación. Bueno, hace 30 años, ¿no?, que estuviste en Islas Malvinas. En 2012. Bueno, 2012. Bueno, ya nos vas a estar contando sobre esa vivencia, ¿no? Realmente yo creo que fue hermosa y a su vez es muy... un antes y un después, sí, seguro, en seguro. la vida de una persona. Bueno, pero le vamos a pedir a estos chicos que también están con su música, Diego McIntyre y Darío Ruiz Díaz, Cochelo Ruiz Díaz, como le decimos cariñosamente como amigos, que ellos nos interpreten una canción. ¿Lo vamos a escucharlo? ¿Cómo no? Ahí está, Diego, ¿qué nos vas a cantar primero? Vamos a cantar ahora un temita bien de nuestro pago, se llama La Isla, Bueno. de Chacho Müller. Después laguna, con el tiempo se hizo isla, el río le fue arrimando tierra y agua, sauce, vida.
Don Pedro la vio creciendo mientras sus hijos crecían. Se van yendo despacito esos hijos de la Luisa. Hay que entender esta vida, sabe mozo, me decía. Siempre algo nos da este río, pero hay veces que nos quita. Y el río pasa, lleva algo, nos deja y algo se va. De camalote, boya entre azules crecidas. Le secó de ausencia al rancho, monte y cielo, vieja Luisa, habiendo criado tantos hijos a fuerza de pan en la isla que trajo el río que nos da y nos quita. Y el río pasa, Hermoso tema, ¿no? Hermoso tema. Del litoral. Bien, Diego. Bien, Dieguito, ¿eh? Gracias. Como siempre, bien interpretado por Diego. Un cantorazo de aquellos. Ya es medio nuestro, Diego, ¿eh? Ya no es más Feliciano, no lo devolvemos más, ¿eh? No, sin duda. No, queda acá. Nosotros tenemos que agradecer a Hogar Chajarí porque nos cede estos muebles que tenemos aquí para nuestro programa, así que a Hernán Fiorucci un gran abrazo y muchas gracias por estar siempre acompañándonos de alguna u otra forma, ¿no? Y le vamos a pedir a Diego que nos cante otro tema, ¿sí? Así cerramos este primer bloque. ¿Puede ser, Diego? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Soy motivo para el olvido, decímelo, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga Dios, me dices no, pero tus hojas se van conmigo. Por donde voy, huellitas son, que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Solo un pañuelo a donde el cielo
quemándose, quemándome, como la luna que con tu ausencia me sale a ver, quemándome, ausente voy, como paloma herida en un ala, penando estoy, me suelen ver, a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, me suelen ver, qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se te olvidó, se me olvidó, se te olvidó. Ay, no, la, y no, la, y no. Oh, oh, Come to decide that the things that I try to in my life is to get high on. When I sit alone, don't get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, don't get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. I got your hey, oh, now listen what I say. Esta semana llegamos a Barrio Sacachispas.
Este barrio se ubica al norte de nuestra ciudad y cuenta con alrededor de 24 cuadras. Esta zona era denominada Zona de los Chispazos y su nombre hace referencia a los enfrentamientos que, antiguamente, se daban a la noche entre caudillos donde se desprendían chispas de sus cuchillos que se podían ver desde lo lejos. Al norte el barrio limita con Avenida José Iglesias, al sur con Calle Pellegrini, al este con Avenida 9 de Julio y al oeste con las vías del ferrocarril. Se hablaba de la zona del Chispa, aún hoy se habla del Chispa en vez de hablar de el Sacachispas, que es el nombre que luego se va a adoptar como nombre formal del barrio, ¿no? El barrio Sacachispas. No nos detenemos a pensar en ese nombre, pero José Iglesias fue un personaje muy importante en una época en Chajarí. Fue un diputado provincial, un diputado radical y un diputado que en su gestión trabajó muchísimo en sacar disposiciones que estén dirigidas a favorecer a la gente más carenciada, al extremo que José Iglesias era conocido como el padre de los pobres. Cuando se comienza a colocar nombres a la ciudad, no se dudó en que la calle que marcaba el límite norte de la ciudad lleve su nombre como un homenaje al padre de los pobres, el diputado José Iglesias. Más o menos más de 50 años que estoy acá. Fue casi el primer negocio. Venía la gente del campo, de sulky a caballo, levantaban las correspondencias acá, de la colonia. Yo me llamo Alcides Jorge Marchesín. Venía toda la colonia, acá no, casi auto no había. Creo que había 3, 4. Y el camino era de los sulky. Y este era el último negocio, bueno, acá ya estaban los sulky, los caballos, y acá enfrente se sembraba maíz, era una chacra. Creció, ¿cuánto? 99%. No había nada antes. Había unos ranchos. Bueno, estamos compartiendo con ustedes Voces de mi Gente y esta noche especial, ¿no? Este 2 de abril, que conmemoramos el 37 aniversario de esta gesta de Malvinas. Y tenemos a estos invitados a quien fueron más que nada a Jorge Buchet, que fue protagonista de ese lugar. Y como les decía hoy al comienzo, yo no me imagino realmente estar en una guerra allí peleando contra el enemigo, que ahí tenés que sobrevivir sí o sí, tenés que matar o morir. Sin lugar a dudas. Que sea crudo eso de decir así, matar o morir. Sin lugar a dudas. Sin ningún... La muerte y la vida corren por un hilo muy finito en la guerra. Lo mismo que el valor y la cobardía también van por un filo muy angostito, ¿no es cierto? Las miserias y las virtudes humanas están tan a flor de piel, ¿no es cierto?, que la cosa sucede. En un segundo vos podés dejar de ser un héroe para convertirte en un villano. En un momento podés dejar de estar vivo para estar muerto. Es cuestión de instante. Ahí tal vez se ve realmente quién es quién, ¿no? Seguramente, pero lo más sorprendente que no es que otra persona ve quién es quién. Vos descubrís quién sos ahí en ese momento. Exactamente. Y hasta qué punto llega tu temple. Hasta qué punto te pueden ajustar las clavijas para dar más. Como decías anoche, cuando hablabas en representación de todos los veteranos que estaban allí presentes en el acto, en pocos días fuimos hombres. Sí, yo siempre digo, fuimos gurises, sí. Nos tuvimos que comportar como hombres o convertirnos en hombres para combatir, y 74 días después del 2 de abril volvimos al continente, ¿no es cierto?, como héroes, como veteranos. Veterano, ¿no es cierto? Sí, decía sí. Del latín vetere sí. O vetus, o sea, viejos. Es decir, gurí, hombre y viejo en 74 días. Sí, un poco. Qué paradoja de la vida, ¿no? Germán, y en ese momento se piensa mucho en la familia, o ni tiempo te da a pensar en el barrio, en la familia, mirá, en los amigos. No, es permanente, porque uno cuando está en ese extremo, ¿no es cierto?, busca justificar. Entonces dice, bueno, yo estoy acá y hago esto por la patria.
voy a enfrentarme a otro ser humano, seguramente lo voy a tener que matar o me mata, y lo hago por la patria. Y en ese momento viene la pregunta, ¿qué es patria? Entonces ahí viene esa respuesta. Patria es mi mamá, patria es mi hermano, patria son mis amigos, patria es mi colonia alemana que estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces eso me daba, a uno se autojustifica, si no por un tema humano y cristiano, no podríamos ir a la guerra. Por la negación es la peor negación de la raza humana, ¿no es cierto? Este tipo de actitudes. La actitud animal. ¿Qué sentiste cuando te convocaron para viajar a las islas? Yo tengo seguramente, una anécdota. seguramente a mí no me llevan. A vos no te llevan. Yo estaba operado en Puerto Belgrano, en el hospital de Puerto Belgrano, y la orden era que quedara en el continente para actuar del enlace entre los que fueron a Malvinas y los familiares. Le dije a mi comandante, señor, digo, si yo tengo que quedarme en el continente y muere alguno de mis soldados, un compañero, yo me pego un tiro. Me dijo, reflexiónelo, su tarea es muy importante acá. Y bueno, tuve que acatar la orden hasta que se fue el último. Se fue el último y conmigo estaba un pecelato de acá de Chajarí, de Villa Rosario. Y le digo, gringo, llévame a la base aeronaval que yo me voy a Malvinas. Estás loco, me dijo, ¿cómo vas a llegar a Malvinas? No es venir Madrid por la ruta 14, ¿no? Y me dice, esta noche comemos un asado en casa. Le digo, olvídate, esta noche duermo en Malvinas. No dormí esa noche en Malvinas, pero sí 48 horas después después de viajar como polizón en 2 aviones, llego a Malvinas. Así que eso responde a tu pregunta. A mí no me obligó nadie, era un convencimiento absoluto de que yo tenía que estar ahí. ¿O vos, Claudio, tenés alguna pregunta para hacerle a Jorge? ¿Qué le preguntarías vos, por ejemplo? No, yo lo escuchaba y pensaba mucho en el tema del patriotismo, ¿no? Porque estaba con la pregunta de Germán acerca de qué se siente ese patriotismo que se genera, ¿no? Que una cosa es ese patriotismo con el que te van formando, y otra cosa es de repente ese patriotismo que te hincha el pecho, ¿no? O sea, que te arenga, porque a uno lo que lo impulsa es eso, ¿no? Ese me toca defender la patria. Y siempre yo pienso en eso, ¿no? Que una cosa es ese pibe al que lo fueron preparando, lo fueron moldeando con el tiempo, y otra cosa es ese pibe que de repente se tiene que arreglar con lo que hay, y le sale ese patriotismo, pero porque la circunstancia te lleva a eso. No hay tiempo. No hay tiempo. Ahí se marca la diferencia entre patriotismo y patrioterismo, ¿no es cierto? Patriotero es como cuando levantamos la banderita porque Argentina está clasificando para la final y pierde la final, sale segundo en un mundial y ni lo recibimos en Ezeiza. Eso es un patrioterismo. Y patriotismo es aquello donde se llega a la entrega final y la formación. Yo siempre digo, bueno, yo estaba formado, tenía 2 años más de formación que el soldado, no era mucho más tampoco, y me tocaba conducirlo y preservarle la vida. Es decir, que el patriotismo nace más allá de la formación militar que pueda tener cada uno. De hecho, hay actos de heroísmo mucho más grandes que vienen de soldados con escasa preparación, muy por encima de muchos generales con añares de experiencia, ¿no es cierto? Pero es que permitime que te diga algo, es que no tiene nada que ver acá la formación militar. No, sin lugar a dudas. No tiene nada que ver. Yo le digo a mis alumnos siempre, cuando ellos ven en las películas extranjeras que, como son primer mundo, los chicos ya no llevan uniforme a las escuelas, ¿no? Y yo le digo, claro, porque ya nosotros, porque todavía estamos en ese sistema, estamos todavía en pañales y necesitamos uniforme. Es verdad, vos no ves en esa escuela el uniforme, pero en cuanto flameó una bandera, en cuanto sonó un himno, ese pibe se puso de pie, derechito, llevó la mano al corazón y cantó el himno. A mí, ¿de qué me sirve el pibito que está acá? Con uniforme de escuela o con uniforme militar, abajo y es así cuando canta el himno.
O abajo del uniforme tiene una remera Totalmente, británica. o sea, el patriotismo es una cuestión de formación que yo puedo encontrarme con una persona analfabeta, con un bajísimo nivel cultural, pero con una altura, digamos, un altruismo en el patriotismo que no lo dobla nadie. O sea, y eso marcó mucha diferencia, inclusive en Malvinas, entre quienes fueron, ¿no? Sí, sí. Cuando se habla de los correntinos, que es el típico ejemplo que salta mucho a la luz, ¿qué nos pasó ahí? Ese espíritu bravío, ¿de dónde sale? De lo que se siente, no de la formación, de lo que se siente. Claudio, Eso es algo que nos explica no viene por una escuela militar, Es lo viene que por una hablábamos formación de la del vida. ser nacional. La formación del ser nacional es todo eso. Se nutre, vos sabés que el ser nacional es algo que tiene muchas raíces, muchas vertientes para llegar a formarlo. Una vez que está formado, el correntino toda la vida, hasta inclusive en tono de broma, se dice siempre, si la Argentina entra en guerra, sí. Corriente la va a ayudar. Tanto bromear con eso, se les hizo carne. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y el ser nacional se nutre de ese tipo de cosas. Exactamente. Y ahí tenemos actos heroicos. Actos heroicos hubo de todos lados. Pero particularmente yo te comentaba hace un ratito que mi comandante era de Cadacatí, Corrientes, era un marino, ¿no es cierto? Un infante de marina, pero salido de Cadacatí, Corrientes. Y un poco ese espíritu correntino afloraba, ¿no? Claro, nos condujo bajo esos preceptos del correntino. Sí, seguro. Y que ayudaba a la Argentina porque había entrado en guerra. Después te vamos a preguntar en qué lugar estuviste de las islas y vamos a charlar con Miriam. Ahora le vamos a pedir a Diego que nos cante otro tema musical. ¿Puede ser, Diego? ¿Sí? ¿Qué nos vas a cantar ahora? ¿Una chacarerita tenés o no? Sí, ¿cómo no? Ahí está. La lucha entre los hombres del poder y la ambición de a poco van matando los sueños y el amor, golpeando las murallas que nos guarda la ilusión. No importa cuánto tengan, siempre quieren mucho más, pues son como los tordos, se adueñan de tu hogar, golpeando las murallas donde está la libertad. Se muestran sin cordura y les sobra vanidad, nos hablan con engaños, ya no hay sinceridad, golpeando las murallas donde vive la verdad. La llama de los sueños sigue viva en mi interior y abrazo la esperanza por un mundo mejor. Por eso en cada copla se me agranda el corazón. Se derrumba, no hay palabras, no hay honor, y gana la violencia sin escuchar razón, golpeando las murallas del orgullo y el valor. Se llevan nuestros hijos de esta historia lo peor, y quedan en las calles las drogas y el dolor, golpeando las murallas de la vida y del amor. Hay hombres que predican falsos credos sin pudor, sembrando en su mensaje mentiras y temor, golpeando las murallas que nos guarda la ilusión. La llama de los sueños sigue viva en mi interior y
y abrazo la esperanza por un mundo mejor. Por eso en cada copla se me agranda el corazón. Come to decide that the things that I try to in my life is to get high on. When I sit alone, don't get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, won't get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, this is what I say. I got your hey, oh, now listen what I say. La hermana Imelda, esta hermana franciscana, su nombre era Lidia Esther Fabás. Esta hermana tenía en este barrio un centro catequístico, trabajaba con la catequesis en este barrio y venía muchísimo con sus internas y pupilas a este barrio. Ella en este barrio va a notar que hay problemas con los abuelos que no tienen dónde hospedarse, que hay abuelos que duermen a la intemperie, y es la hermana Imelda quien va a comenzar a gestionar la necesidad de crear algún tipo de hogar de ancianos. Ahí aparece otro personaje importantísimo para el barrio, que es Nélida Inofre. Va a ser como la mano derecha de la hermana, y con ellas y con el respaldo municipal va a comenzar a nacer lo que hoy es un orgullo para los chajarienses, como es el hogar de ancianos del barrio Sacachispa y el hogar de ancianos de nuestra ciudad. Soy María Laura Picio, hace 1 año y 6 meses que estoy en el hogar como encargada. Tenemos 12 abuelos, estamos trabajando muy cómodo después que el año pasado se hizo una ampliación en el living. Trabaja con el personal suficiente en todos los turnos, 3 personas por turno, incluyendo la cocinera, la mucama, la acompañante de la enfermera. También se hace lo que es arte, lunes, miércoles y viernes. En la iniciativa de la hermana Imelda con su centro catequístico, en el aporte de Nélida Inofre para que pueda gestarse el hogar de ancianos con el respaldo municipal, también es importante la figura del padre Galay. El padre Galay en ese entonces era el religioso que hacía todo el apoyo espiritual a esta zona y acompañaba de alguna manera la iniciativa de la hermana, de Nélida Inofre y de varios vecinos de la ciudad, de otras zonas de la ciudad, que también se sumaron para que sea una realidad el hogar de ancianos en este lugar.
Vale también destacar que por eso no nos llama la atención cuando hace unos años atrás surge la iniciativa de crear escuelas para los chicos y los adultos del barrio y se lleva a cabo como una consulta popular, un testeo en el barrio, a ver qué nombre le poníamos a la escuela. No nos asombra que la gente, los padres de hoy en día, que eran aquellos chiquitos de ese entonces, elijan el nombre de la hermana Imelda. Creo que fue un justo reconocimiento y hoy vale la pena que el barrio le rinda homenaje a quien hizo tanto por este barrio cuando nadie aún miraba tanto hacia el norte de la ciudad y en especial hacia el barrio Sacachispas. Yo soy María Isabel del Horto, actualmente directora de la escuela número 73, hermana Imelda, del barrio Sacachispas. Los chicos desde tercero a sexto grado vienen desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Hola, estamos en la Biblioteca Cristina Clemen, en el barrio Sacachispas. Mi nombre es Adriana Romero Fonseca y soy encargada de este lugar. Lugar que se desarrolla desde hace ya 9 años, con la constante permanencia de nuestros chicos del barrio y de otros que nos visitan en diferentes actividades. Fue muy importante porque los chicos, gracias a la escuela, que están todo el día acá, están contenidos. En esta escuela se le brinda el servicio de desayuno, almuerzo y merienda. Tienen talleres de acompañamiento al estudio y otras actividades como deporte, ajedrez, inglés, que seguramente algunos en sus casas no le pueden brindar esos espacios de materias especiales. Al margen del trabajo con los libros y los trabajos recreativos de actividades plásticas, compartir esas pequeñas alegrías familiares nos llena de satisfacción. En esta edición conociste Barrio Sacachispas. Nos vamos a reencontrar en la próxima. Bueno, y continuamos reunidos aquí en esta hermosa reunión. La verdad que como decíamos recién, estábamos hablando fuera cuando de muchas cosas, porque este tema da para estar hablando, para hablar muchísimo, ¿no? Y hay tantas cosas para contar, hay tantas cosas para hablar, hay tantas cosas para conocer, que realmente no alcanzaría un programa, 2, 3, no sé cuántos. Porque es muy interesante. A mí también, como decía Jorge, me gusta mucho la historia. Es más, en el programa que tenemos de radio, a la mañana, de folclore, pasamos algo de historia siempre. Claudio lo sabe, él me ha pasado a veces algunas informaciones, porque nos gusta mucho eso. Y más aún la historia argentina, ¿no? Sí, Jorge, yo decía hoy, cuando nos despedíamos del anterior bloque, que nos cuentes dónde, en qué lugar de Malvinas estuvieron ustedes. Bien, yo por mi especialidad, yo era técnico electrónico, participé con 3 unidades concretamente, con el Batallón 5 de Infantería de Marina, con el Batallón Antiaéreo de Infantería de Marina, y estuve colaborando con el GADA 601 de Mar del Plata, el Grupo de Defensa Antiaérea de Mar del Plata. Estuve en los alrededores de Puerto Argentino, Monte Tumbledon fue concretamente donde pude entrar en combate. Las actividades en las islas se dieron durante los 76 días, un periodo de espera que termina el 1 de mayo con el primer ataque de ellos, donde mueren los primeros soldados, más allá de Giachino, muerto el 2 de abril, claro, sí. Hasta el 1 de mayo hay un impasse donde fueron sucediendo que los ingleses se venían, nosotros nos íbamos preparando, y a partir del 1 de mayo empiezan los combates. Sí. Los combates en toda guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en todos lados, uno dice, bueno, Malvinas duró 74 días, era así de chiquitito, la Segunda Guerra Mundial duró años, pero cada combate se define en minutos, horas. Sí. No hay combates que duren tanto tiempo. Se define posición, cae determinada cantidad de gente y ese combate termina. Y la sucesión de combate va a dar el resultado de una guerra. Nosotros tenemos casi un récord de haber combatido 3 días seguidos, sin dormir, ¿no es cierto?,
el 12, 13 y 14 de junio. En realidad no son 3 días, fueron 2 días y algo. Sí, sí, sí. Que es casi un récord. Qué tremendo habrá sido Una eso, cosa de loco, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Miriam, decíamos, hace 30 años que vos pisabas las Islas Malvinas. Hace menos. ¿Menos? Claro, cuando se cumplieron los 30 años. Cuando se cumplieron los 30 años. Claro, sí, al momento del 30 aniversario. Ahí está. Contanos un poquito esa experiencia. Bueno, gracias a una invitación de Jorge, él necesitaba, eso también es otra de las diferentes sensaciones de los veteranos, ¿no? Hay quienes quieren ir, volver, regresar a las islas y hay quienes no. Hay quienes dicen yo no necesito porque vuelvo a mi tierra, vuelvo donde están mis hermanos, no tengo por qué entrar con un pasaporte, no lo voy a hacer nunca. Y bueno, Jorge necesitaba ese regreso, ese retorno, y yo tuve el honor de recibir la invitación para que lo acompañara. Y bueno, estuvimos una semana, fuimos en pleno verano, en enero, y estuvimos el 12, llegamos a Malvinas. Bueno, es un antes y un después en la vida de una persona de un no combatiente, de alguien que va, no digo como turista porque tampoco yo fui como turista, Claro, si bien era conocer la geografía, el lugar, visitar, yo llevaba una responsabilidad interna demasiado importante, digamos, como para decir, me voy a hacer turismo. Yo lo que rescato de ese viaje es el cuarto día que estuvimos allá, el viaje puntual al cementerio de Darwin. La situación está dada para que el cementerio de Darwin esté lo más lejos posible de toda civilización humana. Está en medio de la nada. Hay que viajar desde Puerto Stanley hasta el cementerio de hasta Darwin, donde está el cementerio. Son 88 kilómetros. Se sale a la mañana tempranito y viajás porque las rutas son angostas, los caminos son de ripio, la mayoría. Se conduce al revés como en Gran Bretaña. Claro. Y bueno, son 4 horas, o sea, para el mediodía estás llegando recién. Y vos después de viajar tanto tiempo, vos no te encontrás como decís, no, estás, qué sé yo, a ver un kiosquito, a ver una casa, una familia, una chacra, no hay nada. En el camino no hay nada, no te encontrás con nada. Y cuando llegás, más allá de la soledad y del rigor del clima, porque el clima, estábamos, decía, en pleno verano, yo estaba con bufandas, gorros, pasamontañas, no sé cuántos abrigos, porque el frío es insoportable, aún pleno verano. Lo que más me sorprendió es que bajás y es solamente el sonido imperante, imponente, impresionante del viento. Del viento que te empuja. En ese momento, por ser verano, había pequeñas florcitas que son del tamaño de una uña, florcitas blancas así alrededor, silvestres, ¿no? Sí. Y alguna que otro matorral amarillo florecido. Después algunas que otras flores secas en las tumbas, en las cruces blancas, flores de tela, dejada por algún familiar en algún momento. Pero uno va entrando y está cercado, porque tiene un cerco blanco, vas caminando y al ir acercándote a mí me llamó, yo tengo una sensibilidad auditiva muy particular. Y me llamó mucho la atención un sonido y no lo podía identificar. Hasta que cuando pudimos entrar, porque tiene un portón, un cerco de madera, un portón, cuando pudimos ingresar, el sonido es el permanente golpe, el permanente repique, el roce que dibuja un semicírculo en cada una de las cruces blancas, desgastado con el tiempo, que es el sonido del viento, el golpe del viento con los rosarios, porque cada cruz tiene 1 o 2 más rosarios, los rosarios que se han dejado en las cruces, y ese sonido
es un sonido tan particular que yo nunca lo escuché en ningún otro lugar. Entonces para mí eso fue decir, yo lo tomé como ese mensaje es el que transmito. Bueno, ¿por qué yo digo, por qué las islas son argentinas? Más allá de las razones geográficas, históricas, de patriotismo, todas las que una quiera englosar. Porque en ese lugar todavía siguen estando presentes, todavía el sonido de nuestros soldados está presente, ese sonido no se va a ir nunca, porque se ha hecho una combinación de lo que es el suelo, lo que es, están allí sus restos. Entonces es como que siguen diciendo todavía estamos acá, siguen diciéndonos que ellos son al menos de ese pedacito que es Darwin, allá lejísimo, porque los ingleses no lo quieren ver, no lo quieren escuchar, pero ellos siguen, y yo pienso que bueno, está en la misión, yo lo tomé como una misión personal de quienes tuvimos esa enorme, digamos, no sé si decir responsabilidad, oportunidad de venir y continuar con esto de malvinizar, desde obviamente el mejor lugar, como decía Claudio, es la educación. Uno estando en una escuela tiene el campo fértil para sembrar ese mensaje. A veces uno dice, bueno, es más fácil hablar, les resulta a ellos más fácil hablar con los chicos de secundario, porque te entienden, porque preguntan, porque ya hay otra manera de sentir, de expresar, hay otra formación, otra edad cronológica. ¿Cómo le explicas todo esto a una criatura? ¿Y cómo lo enseña, por otro lado, cómo lo enseña una docente? Yo estoy con una generación, trabajando con una generación de docentes que algunas tienen 24, 25 años, sí, claro. Y no habían nacido, los papás de mis alumnos no habían nacido, o recién tenían muy poquitos años. Yo en ese momento éramos muy jóvenes y no lo entendimos tanto en ese momento, más que desde el Colegio San José, hacer colectas para juntar chocolates, tejer bufandas. Ese fue nuestro compromiso en ese momento, y yo dije, pucha, pero cuánto o cuán poco hicimos o cuánto mucho según como lo entendimos en ese momento. Hace falta que el viento de Malvinas te lastime la cara, porque lastima la piel, para que vos digas, acá pasó algo importante, y esto no puede quedar en el olvido, no se puede transgiversar esto que ocurrió. Entonces yo me metí muy de lleno, y bueno, la escuela que está a mi cargo es una escuela muy malvinizadora, tenemos muy arraigado el sentir de Malvinas. Es más, tenemos el 14 de junio, nosotros de ese año, de 2012, hicimos como parte de un proyecto institucional, por eso iba de la mano del concepto de asociarlo a lo que es la educación. Hicimos un proyecto que se llamó 74 Días de Malvinas. Inauguramos el 14 de junio nuestra plazoleta, la primer plazoleta, que está en un terreno que corresponde, el predio que es parte de la escuela. Es una plazoleta hecha sencilla, con mástiles, con un monumento hecho por los chicos, con las plantas del lugar, con todo el amor del mundo, con cero recursos, pero es nuestro lugarcito para decir, bueno, nosotros desde acá estamos diciendo, y a estos gurisitos le estamos enseñando. Estos chicos tienen que saber qué pasó. Por otra parte, el nombre se llama Centinelas de Darwin, porque eso que a mí me pegó muy fuerte, yo necesitaba que se sepa, que se siga transmitiendo, que no se olvide. Por eso se llama Centinelas de Darwin nuestra plazoleta. Y bueno, obviamente todos los 14 de junio nosotros hacemos, para nosotros lo llamamos el Día de la Máxima Resistencia. Todo eso lo aprendimos porque, bueno, Jorge y el resto, yo tengo la dicha, el honor de tener una recepción, me atienden muy bien, me reciben muy bien los veteranos de distintos lugares cuando me invitan a acompañarlos. Y bueno, entonces ese día, 14 de junio, que es el Día de la Máxima Resistencia, que es el día que termina una etapa, se termina entre comillas la guerra, pero comienza otra etapa, que es la que tenemos que seguir trabajando, y la que arrastramos el día a día, ¿no? Más que nada quienes estamos en contacto o en cercanía con la familia de los veteranos o de los caídos, ¿no? Y con la educación. Y desde la educación, seguro. por supuesto.
Hermoso para los poetas, el viento que lastima y el ruido de las cruces con los crucifijos cuando pegan ahí, ¿no? Sí. Vamos a pedir a Diego que nos cante otra canción. Después en el último bloque vamos a cerrar con todo este comentario. Se nos va un poquito más largo, pero es para que estemos un rato más, ¿no? Ariel, muchas gracias, Ariel, el director de nuestro canal aquí, que nos da este tiempo. Vamos a cerrar este bloque escuchando a Diego. ¿Puede ser, Dieguito, con otra canción? Me decías que tenías una canción, Sí. o la vas a dejar para último. Me gustaría cantarla hoy. ¿Ahora? En este momento. Ahora. Mejor dicho. Dale. Como los escucho, es para mí, me hacen remontar a tiempos atrás, cuando era muy chico. Mi padre o mi madre misma me mostraban la televisión y me decían, mirá nuestros soldaditos. Y yo era muy chico, no entendía por qué ella me decía siempre, cada vez que miraba esa imagen o mostraban de repente unos hombres con ametralladoras, disparando así. Esos son nuestros soldaditos, decía. Y yo le decía, y son nuestros, son argentinos, son nuestros. Ah, pero nada más que eso me decía. Con el tiempo fui cayendo, como quien dice, ¿no? Uno va interpretando por qué ella quería decir eso, o mi viejo mismo. Pasando el tiempo, uno va cruzando la vida, como quien dice, y me encuentro en un momento en el regimiento como voluntario, donde ya en la última etapa del NIP, yo tenía que como que graduarme para soldado. Y nos hacían correr con mochilas y qué sé yo, con el armamento. Y por ahí hubo compañeros que capaz que eran un poco falsos conmigo en el regimiento, por decirlo así, ¿no? Y que caían en el suelo, ya estaban lastimados las piernas de ellos, como que ya no daban más. Y yo los levantaba, los llevaba, porque recordaba eso. Recordaba lo que decía mi vieja. Decía, entre ellos se ayudan, entre ellos se ponen el alma en eso, en esa guerra. Algún día vas a saber por qué te estoy diciendo esto. Y escuchaba una canción interpretada por Soledad. Yo no la escuché por otra persona, la escuché por Soledad y me gustó muchísimo. Nunca soy de cantarla, pero da la ocasión y se la dedico a Jorgito con el corazón. Dice así, la carta perdida. Mañana del día 22, madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí a mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. 1000 estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad, y hay 1000 almas que de guardia están. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación.
es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Es de noche y lo salgo a buscar, 1000 estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad, y hay 1000 almas que de guardia están. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación, con bandera de otra nación, con bandera de otra nación. Come to decide that the things that I try for in my life is to get high on. When I sit down on my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say. Que nada, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Inexorablemente el tiempo nos trajo a otro 2 de abril y mágicamente este tiempo juega con nuestra mente. Todos pensamos que con el quehacer del año, las actividades, un manto de neblina va cubriendo nuestro recuerdo. Pero al llegar a este 2 de abril nos damos cuenta que por esos misterios del tiempo nos deposita inmediatamente aquel 2 de abril de 1982. 2 de abril que marcó también una misteriosa jugada del tiempo. 2 de abril en que la mayoría de nosotros fuimos a Malvinas siendo muy gurises, con muchas ilusiones,
con el pensamiento que nos habían puesto nuestros maestros, siempre nos habían inculcado el amor por nuestra bandera, el amor por la patria y la necesidad de recuperación de nuestras Islas Malvinas. Con esa ilusión viajamos los gurises de todo el país, atentos al llamado del clarín de la patria. Y le decía, por esa jugada misteriosa del tiempo, 74 días nos llevó convertirnos en hombre, a fuerza de pólvora, a fuerza de hierro caliente, a fuerza de coraje, tuvimos que actuar como hombres. Y después de 74 días volvimos a nuestro territorio continental convertidos en viejos. Y no es una palabra despectiva. Veterano viene del latín vetere, que significa viejo. Fíjense qué misterioso el tiempo. Fuimos gurises y 74 días después volvimos viejos. Pero tuvimos el maravilloso privilegio, aquello que volvimos, de traer en nuestra retina y traer en nuestro recuerdo la mirada, quizás el último mate, quizás el último abrazo, quizás la última charla que han tenido muchos de nuestros héroes que quedaron como centinelas allá en Malvinas. Tenemos ese raro privilegio de ser los últimos y los testigos del martirio de nuestros grandes héroes y nuestros últimos héroes de la patria. Se me hace difícil hablar, muy difícil. Este 2 de abril, para nosotros, la gran mayoría de los veteranos, llega con muchísimo dolor, ¿no es cierto? Lo único que puede aplacar ese dolor es o una oración, pedirle a Dios que nos reconforte, pedirle a Dios por el alma de nuestros caídos, y eso nos reconforta, pensar en nuestros caídos. Y lo otro, es, y por sobre todo mucho más importante, es el acompañamiento de ustedes, de nuestro pueblo. Eso hace que cada 2 de abril, cuando los veo acá reunidos, cuando nos están rodeando, nosotros recibimos esa inyección de cariño, de amor, que hace que podamos estirar un año más reconfortado con la presencia de todos ustedes. Así que sin agregar nada más, yo le doy muchísimas gracias por estar acompañándonos y por sobre todas las cosas recordar a ellos, los verdaderos héroes. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Bouchet. Bueno, y ahí estábamos escuchando las palabras que nos dejaba anoche en la vigilia Jorge, en nombre de todos los veteranos. Y realmente hay cosas para aprender, hay cosas para saber. Qué interesante todo esto, ¿no? Nuestra historia, que es tan reciente. Porque sabemos de historia de hace muchos años, pero esto es tan reciente. Tan reciente que todavía no es historia. Que todavía, ¿no? Claro. Claudio, vos me tenés que contar lo que nos contaban hoy fuera de cámara, que esa obra teatral, sí, hecha por un chasariense, tiene que ver, por lo que hablábamos hoy, de que era un tema del que no se hablaba. Tal vez para mí una de las más grandes tragedias de posguerra, ¿no? Que de eso no se habla. En la escuela se dejó de hablar, en la casa no se hablaba, los medios no hablaban. Bueno, hasta podría haber sido una estrategia, era una estrategia, pero el problema que teníamos en el medio de todo esto, a chicos que habían venido de la guerra y que estaban mamando solo ese dolor tremendo sin poder sacarlo. En el medio de todo esto, la primera obra que se escribe sobre la guerra de Malvinas, en ese contexto, es una obra que se llama Bar Ada. Bar Ada. Ha recibido una cantidad de premios a nivel nacional, la escribió un chascariense, Jorge Leyes, y es considerada la primera obra de teatro
argentino que toca el tema de la guerra. Esto se puede buscar en cualquier lugar, la gente que googlea, Claro. al buscar Barada, más allá de todos los premios, la primera referencia es la primera obra del teatro argentino que cuenta un tema sobre Malvinas, y es de un chajariense. Iba a agregar a lo que comentaban recién y a las observaciones de Miriam, cómo le impacta. Como historiador, ¿no? La escuchaba yo y pensaba que en realidad debería ser eso, debería acontecer en todas las escuelas, pero con todos los hechos de la historia. Tenemos un punto de desventaja. Los otros hechos de la historia, al ser más antiguos, ya no nos quedan referentes. Sí, protagonistas. Entonces eso, la distancia, el tiempo, ha desvanecido, le ha quitado fuerza. El ejemplo más claro que podemos nombrar a esto es que da igual cambiar la fecha de un hecho histórico a otro hecho. Si el homenaje es a las 3 de la tarde, porque ese 17 de agosto a las 3 de la tarde falleció, lo ponemos el día lunes, entonces coincide el fin de semana largo. Ustedes imagínense si tuviésemos aún hoy compartiendo un programa con sobrevivientes del combate de San Lorenzo, con sobrevivientes de Caseros, escuchando esos testimonios, si no nos zamarrearía todo y le daríamos la verdadera magnitud que cada hecho de la historia tiene. Pero claro, la distancia nos lleva a eso. Malvinas nos conmueve de alma, por algo las dos únicas fechas patrias que tienen un minuto de silencio es el 17 de agosto y el 2 de abril. No tenemos otro acto oficial, otra fecha patria que tenga minuto de silencio. Pero los hechos de la historia, los hechos bélicos de la historia que han trabajado para nuestra independencia, para nuestro patriotismo, todos tienen muertos y tienen gente que ha dado lo más valioso que se puede dar, que es la vida. Y sin embargo, muchas veces, lo que yo dije hoy, cuando nos vaciaron de contenido la formación como docente, cuando los medios de comunicación se encargaron de hacer comercial a un programa y no hacerlo nacional, cuando yo veo a un chico que anda con una remera extranjera, no es culpa de él, es culpa de que lamentablemente se trabajó para eso, se trabajó para desnacionalizar nuestro país, para que le dé igual eso. Y no es culpa, es una invasión muy fuerte y que duele mucho, porque hay mucha gente que dedicó la vida, que abandonó la familia y que no tiene ese reconocimiento. Malvinas es el mejor ejemplo porque es un hecho de la historia que nos permite reparar esa deuda. Nosotros a través de Malvinas podemos reparar la deuda que tenemos con toda la gente que dio mucho por nuestra patria. A los héroes de Malvinas los tenemos, están acá, le podemos hablar, le podemos agradecer, no el 2 de abril, todo el año, como el proyecto Calmo Miriam. Sí, señor. Pero qué genial que sería nuestra historia si le hiciésemos esto que hacemos con Malvinas, con todos los hechos que han hecho de nuestra patria un país maravilloso. Seguro. Perdón, Felipe, hoy escuchábamos a Diego el tema sobre la carta, ¿no? Que todo en este día escuchamos muy detenidamente, ¿no? Me hizo acordar a mí, también era muy chico, tenía 12 años, y me hizo acordar, sí, de las cartas y de los chocolates que venían otra vez y lo comíamos nosotros. Se mandaban chocolate y era como decías vos, era imposible que reciban una carta que vos estabas contando y que sería lindo que lo cuenten. Sí, seguro. brevedad. Le vamos a pedir a Jorge que cuente acerca que de te esa trajo recuerdos de esas cartas que por ahí nos llegaban, que eran las principales, que eran de la familia, y si te llegaba una carta de una escuela, por ejemplo. Nosotros hemos escrito también imaginando, ¿no?, un soldado que estaba, claro, como chico, nosotros mandábamos a un soldado que estaba peleando por las Malvinas y que iban a ser nuestras, porque éramos chicos, ahí estaban todos descolocados, hasta las maestras creo que estaban descolocadas también. Hasta ahí. nosotros creíamos.
y hasta ustedes, mirá, fíjate vos lo que decís. Eso es lo que quería acotar. Y también me trae, ustedes tenían 18 años, yo tengo un hijo que toca conmigo, Alejandro, ya va a cumplir 19. Y siempre lo pienso a eso, ¿qué sería de mí y de la madre si te dicen que tu hijo se tiene que ir a pelear a las Malvinas, por ejemplo? Y yo lo miro a veces en esa edad tan... Porque para mí sigue siendo un gurisito. Un gurí, no sé si un gurisito, pero un gurí, ¿no? Uno compara y se va dando cuenta, como decía Diego, ¿no? Va madurando y se va dando cuenta. Yo soy muy de la historia, también me gusta la historia, y lo de Malvinas, como te dije, ¿te acordás, Felipe? Es una fecha muy particular para mí también, así que estoy muy contento de estar con Jorge. Jorge nos va a contar de esta carta que ha sido tan importante, las cartas que recibían, Jorge. A ver, contanos. Sin lugar a dudas, escuchaba a Diego y pensamientos, nosotros me llevaban a esa época. Nosotros recibíamos, llegaban aviones muy escasos, pero la prioridad era llevar munición y medicación, medicamentos, porque era lo que estaba faltando en ese momento. Entonces en un huequito del avión iba alguna carta. Cuando llegaban las cartas de nuestros familiares, hasta que identifiquen dónde estaba el receptor de esa carta, posiblemente pasaba un mes. Y era más fácil por ahí las bolsas de carta que venían de los alumnos. Y les contaba fuera de aire, que hace unos días contaba un compañero que le decían carta o comida, que la comida era muy escasa, y elegía carta, porque era nuestro vínculo con nuestra familia, con nuestros amigos, con la parte continental de nuestra patria. Sabíamos que estábamos en la misma patria, pero la parte continental los tiraban. Y entonces es ahí donde la carta se hacía muy importante. Fíjense que yo respondía varias de esas cartas de los chicos, que iba dirigida a un soldado de Malvinas. Y en estos 30 años me reencuentro a través de las redes sociales con 5 chicos, en ese entonces, hoy gente grande, hoy abuelos ya, que me habían escrito y recibieron esa carta ¿no es cierto? Y mira qué cosa, no los pude ir a conocer personalmente. Hoy están en distintos puntos del país y les debo mucho, muchísimo. Miriam puede contarle así cortito la experiencia que nosotros tuvimos en la escuela con esas cartas. Ajá. Claro, en ese proyecto. En ese pequeño museo que tenemos nosotros en la Escuela 3, están escaneadas, y dentro de ese proyecto de Malvinas que yo armé con los chicos, están escaneadas las respuestas que Jorge mandaba a esos chicos, porque había un intercambio. O sea, era más fácil que las cartas de Malvinas que ellos respondían lleguen, por eso es que se han podido establecer ese contacto. Y ver una carta que está fechada en Puerto originalmente, antes de llamarse Puerto Argentino, era, bueno... Sí, ahora se me fue. Bueno, lo que sería Puerto Argentino, vamos a ponerle, no recuerdo el nombre, y fecha, por ejemplo, no sé, 15 de mayo de 1982. Y ver que tenía el sello y que, bueno... Es un documento histórico que uno dice, es como que si fuese que nos encontráramos con una carta de San Martín, por ejemplo, ¿no? Algo, bueno, parte de esas cartas nosotros las hemos visto cuando estuvimos en Malvinas, están dentro del Museo Británico de las Islas, hay un sector dedicado al conflicto, y hay cartas de los jóvenes, de los niños y jóvenes argentinos. En base a eso se armó un proyecto en la escuela, que hicimos, digamos, una reivindicación de esa comunicación, que ahora ya es todo online, cibernético, y bueno, entonces dijimos, hay que enseñar a los chicos a escribir cartas dentro de los diseños curriculares de lengua, lo piden. Bueno, no vamos a escribir una carta al amigo imaginario, al primo imaginario que tengo no sé dónde, no, vamos a escribirle a alguien concreto, y le escribimos a un montón de veteranos de distintos puntos del país. Y bueno, y gracias a Dios los chicos recibieron las respuestas, y bueno, fue una sorpresa enorme recibir un día un sobre enorme
con 20 y pico de cartas que se habían reunido todos los veteranos de Tierra del Fuego, de Río Grande, y les escribieron las cartas a los chicos y les mandaban obsequios, les mandaban cintas, pin, stickers, con el logo de Malvinas o de los veteranos, y algunos de ellos en épocas de vacaciones o cuando ha coincidido, a esos chicos han venido y les han traído algún presente, un libro o una remera, algo cosas muy afectivas, digamos. Eso que esa responde un reparación... poquitito, Sí, eso responde un poquitito Sí. lo importante que era para nosotros la carta. La carta. Iba a decir que pensar que esa reparación nunca se le hizo con las campañas que se hicieron a nivel nacional, como las 24 horas por Malvinas. Es decir, el gobierno militar hacía esto con las cartas, se tomaba el trabajo de hacer esto con las cartas, pero era una forma como de maquillar algo que tenía que hacer y que no hacía. Esto apelaba a la sensibilidad y para ellos era muy importante, porque a ustedes los estimulaba. Pero había una gran verdad que quedaba totalmente tapada. Cuando ellos hacen la campaña a nivel nacional, que fue una campaña que recaudó millones y millones y millones de pesos, eso se tapó todo. Y se hizo en Buenos Aires y se hizo en todo el país. Siempre me acuerdo de alguien a quien admiro mucho yo, que es a José Larralde, que una vez lo vimos con Germán en Buenos Aires. Y José Larralde siempre lo cuenta. José Larralde dice: yo doné todos mis discos de oro para la causa de Malvinas. Y hoy en día, eso lo contó en su momento, 20 y pico años después, hasta sé en la casa donde están colgados mis cuadros. O sea, los discos, ¿no? Los discos, que sí. nunca se los remató, que nunca se hizo dinero y que nunca fueron a Malvinas. Acá en Chajarí también se hizo la noche de las 24 horas por Malvinas. Nosotros habíamos quedado muy indignados con un profesor porque él dijo: de ningún modo, yo no pienso donar ni una monedita, porque soy un hombre alguien que ha estudiado las guerras mundiales, sabe muy bien que esta guerra la vamos perdiendo lejos. En esa época nos estaban anunciando que estábamos ganando con todos los... O sea, que ustedes creen que yo voy a donar una moneda mía para algo que sé que no va a llegar a nuestros chicos. Bueno, nosotros, plena adolescencia y secundario, lo bardeábamos de arriba abajo a este profesor, y lamentablemente tenía razón. Tuvimos que verle años después. Yo personalmente le dije dos cosas. Le digo, por un lado, darle la razón, pero después una cosa mucho más importante para mí en ese momento: le agradecí que haya sido honesto, porque muchos profesores, que era gente que conocía y que estaba más cercana a la verdad, prefirió ocultarla, ¿no? Y quedaba mejor meterse en esa. O seguir la mentira, claro. Este hombre, que lo puedo nombrar porque ya es fallecido y se merece homenajearlo, el profesor Benavides, él nos dijo, Raúl Benavides, él nos dijo: de ningún modo, no por nuestros chicos, sino porque sé que arriba de ellos hay un aparato que no está trabajando para ellos, que está trabajando para vendernos un relato que es totalmente ajeno a la verdad. Y tenía razón. O sea, a mí siempre me hace pensar esto: nosotros éramos gurises, pero había gente, vos nombraste los medios de prensa hoy, había medios de prensa, había gente con poder que estaba sabiendo muy bien lo que estaba pasando. Y a todo un pueblo nos engañó. Ese pueblo engañado, por supuesto que con quién se va a descargar injustamente, con los gurises, cuando volvieron. Como él contaba recién, vos te contabas lo que te decían, porque esa descarga que hacía falta hacerla, la ligaron los que menos se la merecían, que eran ellos. En un momento no podían ni desfilar porque los bardeaban cuando desfilaban. Era algo tristísimo, pero triste. Lo que ellos pasaron fue tristísimo, porque de eso no se hablaba y había que pisotear y tapar eso. Había chicos que ni en la casa contaban lo que habían vivido. Fue muy triste. O sea que todo este tiempo de reparación es valiosísimo. Que hoy estemos acá, nosotros lo tenemos como naturalizado, pero esto es de un logro increíble, porque en el año 84, 85, 86, este programa no hubiese existido nunca. No. Entonces,
también hay que pensar un poquito en eso, ¿no? Replantearnos esas cosas y se avanzó. Pero cuando uno charla con ellos te dicen siempre, pero falta mucho. Pero falta mucho. Falta, sí, sí. ¿Cuántas mentiras en la historia de nuestro país siguen sucediendo? Muchachos, la verdad que ha sido un gusto, es un placer esta noche en esta reunión que hemos tenido. La verdad que da para estar, no sé, 5 horas estar hablando de todo esto, porque da para eso y se merece hablar de todo esto. Por ello yo les agradezco totalmente el estar con nosotros, el visitarnos. Esta es la casa y este es el propósito de Voces de mi Gente, que las voces se escuchen. Y este es el espacio que nos da ITEL Televisión, a quienes agradecemos siempre en cada uno de nuestros programas, porque tenemos este espacio para nuestra cultura. La cultura y la educación tienen mucho que ver para los pueblos. Hemos tenido la oportunidad de andar por pueblos de cultura muy alta y de educación altísima. Y nosotros pretendemos ser eso, pero tenemos que tener la educación y la cultura. Tiene mucho que ver con los pueblos. Así que si a un pueblo agradecido. le sacás la lengua y la cultura, lo colonizás fácilmente sin disparar un tiro. Seguro, seguro. Así que muchas gracias Jorge, muchas gracias Miriam, Claudio, muchas gracias. No va a ser la última vez que te invitemos porque después vamos a tener que hablar de teatro. Con todo gusto. Con todo gusto. Vamos a hacer, sí, y vamos a hacer algo también. Mirá que tenemos por allí algunas cositas para realizar que seguramente lo vamos a hacer. Germancito, muchas gracias. Bueno, gracias a vos y bueno, no pudo venir el bebé y bueno, otra vez será. Sí, seguro, seguro. Antes de ir a Diego y a saludarlos y a escuchar otro tema musical, por supuesto, con él nos vamos a despedir. Le decimos que el martes que viene nos está visitando César Nani de los Pavos de Paraná, el cantorazo entrerriano César Nani, nuestro amigazo, que se viene con toda la banda, se viene con, no sé, 8, 10, 12, 15, ¿cuántos son? Ariel, no, viene César con su música entrerriana a visitarnos aquí en Voces de mi Gente. Así ¿Pero que viene con la banda de Paraná? Porque tocan la banda, Sí, no, claro, no, viene con su... Eso va a ser complicado, ¿no? Sí, va a ser complicado acá. Y bueno, así que lo vamos a estar recibiendo a César. Muchas gracias, muchachos. A ustedes por la invitación. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, en otra oportunidad. Pero nosotros seguimos y nos despedimos con Diego McIntyre, que siempre también está dispuesto a acompañarnos con su música, su voz. Gracias Diego, gracias. Y te quedás acá, Chacarín, no te vas más, Feliciano. No, ni con agua caliente, que me sacan de acá. Y por supuesto a Darío, a Cochelo Ruiz Díaz, que también está siempre dispuesto a acompañarnos, ¿no? Con su música. Y tenemos otra propuesta también de Darío. ¿Te acuerdas que estuvimos charlando? Sí. En un momento. Estamos un poquito más preparados, vamos a ¿Cómo no? por acá. Y quiero decir algo muy chiquito. Sí. Uno escucha todas las historias y la verdad que es impresionante. Para mí es un placer estar hoy acá, no me lo esperaba estar acá. Y bueno, solidarizarnos con la gente. Y me parece que de todos los años que han pasado, me parece que personalmente, capaz ellos lo han vivido de otra manera, me parece que este fue el año que más se lo sintió. Parecía que algo se sintió en el aire que era 2 de abril. Yo creo que cada vez más se está sintiendo ese 2 de abril. Hoy le decía a Miriam, Sí. viniendo para acá, Sí. le comentaba eso. Yo estuve en Villa de Rosario, en Federación y acá. Y le digo, Miriam, vos sabés que este año fue distinto. Sí. Se respiró algo distinto en la vigilia y hoy se vio algo distinto. Digo yo, no sé. Estamos llegando, cuando yo decía falta, estamos llegando a eso que faltaba. Seguro. Ha de ser porque pues, también por la situación que estamos pasando del país y todo eso y nos llegamos a esos recuerdos. Creo que hay que tener también un poco que ver también, ¿no? Bien, amigos. Nos despedimos con Diego McIntyre y muchas gracias, Dieguito. ¿Con qué nos despedimos, Diego? A ver. Bueno, vamos a cantar un tema de Heredia. Se llama Mara. Una canción que me viene acompañando ya un buen tiempito. Quizá no es tan referido a lo
a lo que se ha charlado y lo que se ha aprendido en este momento. Seguro. Es impresionante. Te agradezco muchísimo tu amistad, Felipe. Agradezco muchísimo a Claudio. Gracias, porque tu historia, tu conocimiento a nosotros nos sirve muchísimo. Gracias. Miriam, gracias, sos una grosa en la danza y como profesora. Jorge, tu amistad también me ha inundado el alma y gracias a Dios, y eso lo voy a decir a viva voz porque es así, nos podemos ver un sábado y tomar un buen mate y conversar de todo un poco y poder compartir tantos momentos lindos. Y agarro ese bombo que compraste ahí y canto unas vidalas, unas cosas ahí, algo que... Tenemos el privilegio de tenerte en privado para nosotros. Gracias. Y vos, Germancho, sí, amigazo. no te vas a escapar, pero Amigazo. la próxima tenés que traer tu guitarra. Sí, cómo no. Diego, hablando del tema que vas a hacer, no estás muy lejos de lo que ha sucedido en el Malvinas, porque Mara es la hermana de Víctor Heredia que ha desaparecido en el tiempo de los militares. Estamos Sí, ahí señor. nomás, así que Sí, señor. un hermoso tema. Sí. Así es. Muchas gracias, Diego. Gracias. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.
El 24 de marzo de 1976 llegó el infierno a nuestro querido país. Se desató una tragedia ya muchas veces narrada. Nuestro pueblo sigue sintiendo los dolores de esos años de plomo, aunque nos quisieron endulzar con el Campeonato Mundial de Fútbol, pero el pueblo tiene olfato. La resistencia a la opresión, esa capacidad humana de empacarse ante lo inhumano, se activó aún antes de esa fecha, a veces en forma espontánea, otras forzadas por la circunstancia, en hogares, escuelas, fábricas, en algunas iglesias, en el sur, Angelelli en La Rioja, los curas del tercer mundo, más de uno de estos valientes, enfrentando a sus propios jerarcas, dejó su vida para ayudar a sus conciudadanos. Los partidos políticos con la multipartidaria, los sindicatos proscriptos, pero funcionando de hecho, los opresores se encontraron acorralados por un pueblo sin armas de guerra, armado en lo espiritual, con el aliento de poetas y cantores que con su musiquita y sus versos lanzaban dardos certeros a los mandamás y asesorados por sus aliados, civiles, oligarcas al servicio de los de afuera, es decir, del capital internacional, que no tiene patria ni religión. Creyeron sacar un conejo de sus gorras vacías de materia gris y obnubilados por la gran soberbia, pensaron que guerrear con las potencias mundiales era lo mismo que masacrar obreros, estudiantes, es decir, el pueblo de la patria. Es así que decretaron la invasión a Malvinas. El pueblo cuyo sentimiento patriótico era y es real, creyó realmente la gesta, sin saber que no tenían determinada la estrategia de invasión, que todo era por impulso emocional, con un ejército mal armado, sin instrucciones para manejarse en el frío sur, sin planificación, movilizan las tropas, en su mayoría de nuestro querido litoral. Y allá van nuestros gurises, mozos de 18 años, algunos con instrucción, pero muy poca. Su mayor arma es la valentía y el orgullo de ser argentino, con ropas no adecuadas al clima del sur, al tiempo tan andrajosas como los soldados de Andresito. Allá van a Zapucay limpio a enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Hay miles de relatos de los valientes muchachos que se batieron con fiereza, honor y patriotismo por las inhóspitas y queridas islas. Honor y respeto por los que quedaron dando su vida por nosotros. El final para las potencias estaba cantado. Y volvieron nuestros héroes. Los jefes los ocultaron, no reconociéndole el grado de valentía que ellos trajeron en sus raídos pertrechos. Lo más triste, que nosotros, los civiles, los políticos, muchas veces le dimos la espalda, cambiando aquel algo habrán hecho por es un loco de la guerra. Hubo más suicidios que hombres muertos en batalla. Pensar que hubiera sido tan fácil
brindar comprensión y cariño, ponerle la oreja. En mi barrio, un excombatiente se suicidó. Yo, como muchos, nos sentimos con culpa por haber sido tan egoístas e ignorantes, pero otros tuvieron otra suerte. Como en el caso de un soldado correntino, que a los pocos días de estar en el cuartel, se escapó por retaguardia, no aguantando más las ganas de estar con su gente, con su noviecita amada. Le presentó talón para el rancho de su guaina. Imagínense la alegría del reencuentro, con las piernas hechas un bofe, ensangrentadas, y las patas con rajaduras sangrantes, pero con vida y con el cariño que soñaba cuando estaba en la fría estepa malvinera y que tanto le rogara a la Virgen de Itatí volver a sus pagos. El recibimiento fue con mucha alegría. Pasado el primer momento, la suegra le dice: pero chamigo, ¿te veniste descalzo? El Bencho le explica las peripecias que pasaron. La vieja sacude la cabeza, susurrando: y no tenemos ni palpargat. Ahí nomás juntó unos yuyos curativos, como le enseñara a su abuela de raza guaraní, y le dice a la guaina: ponelo a hervir, que vamos a curarlo. Acostumbrada a darse maña con lo poco que tenía, encontró un cuero de guiracho y otro de aguaraguazú, y le fabricó un calzado a medida. Le curaron las heridas, le arreglaron el cabello, y frotando su cuerpo con aloe vera perfumada con aromito, en una semana el Bencho estuvo como nuevo. Y llegó la parentela, con acordeón y guitarra. Vinieron los vecinos y se armó la bailanta, vigilada por la Santa Catalina, como manda la tradición. Al compás de la vestido celeste, el Bencho y la Margarita abrieron el baile. Y de a una, las guainas se fueron turnando para bailar con el Bencho. Así atendió el pobrerío a sus excombatientes, pobres de plata, pero de fe y espíritu ni nunca. Y no se olviden que si la Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar. Muy lindo.